Llegamos a la séptima y última trompeta. No solamente en la historia, porque estamos viviendo en el período de la séptima trompeta, sino también en el estudio que estamos teniendo de las trompetas del Apocalipsis. Y en ese séptimo y último juicio de trompetas, nosotros vemos el triunfo final del reino de Dios. ¿Quieres seguir viviendo todo el resto de tu vida como estás y no aspirar a ninguna cosa más de lo que ven tus ojos? ¿O anhelas que Dios finalmente establezca su reino para siempre sobre la tierra? Este tema es importante porque nos permitirá tener certezas que necesitamos para la última gran batalla, para la crisis final. De manera que hagamos un esfuerzo y veamos lo que está implicado en la séptima y última trompeta del Apocalipsis. Recordemos que las trompetas son juicios divinos y Dios efectúa esos juicios a través de distintas personas. Por ejemplo, el rey de Asiria fue vara en la mano de Dios para castigar a su pueblo. Aunque aclara el profeta, ese rey invocaba a sus dioses y no sabía que era Dios quien le daba la autorización para efectuar ese castigo. Así también en los ejércitos que están representados en esos juicios de trompeta, nosotros vemos la mano de Dios como árbitro de todos los destinos para mantener el control del mundo y para mantener también en jaque los poderes que obstruyen la predicación del Evangelio. Apocalipsis 10:7 nos dice: en los días cuando el séptimo ángel esté para tocar su trompeta, o está para tocar su trompeta. La sexta trompeta nos había dejado entre 1840 o 1844, según vimos en el estudio anterior. ¿Y qué hizo este ángel? Este ángel juró por el que creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, el mar y todo lo que hay en él. Apocalipsis 16. Hay un acto ahora solemne. Se destaca al Creador. Y el tema de la creación será la base del primer mensaje angélico que debía predicarse al iniciarse el tiempo del fin, más definidamente dentro del tiempo del fin, el juicio de Dios en el lugar santísimo del templo celestial. Este ángel no jura por nuestro honorable padre gorila. ¿Por qué se inventó la teoría de la evolución, que nos hace creer que venimos de formas menores, o de un gorila, o de un antecesor común? Porque los hombres quisieron descartar a Dios del mapa, quisieron negarle su autoría, quisieron sacarse de la cabeza, quitarse de la cabeza la idea de un juicio. Si nuestro antecesor es un gorila o algún otro antecesor común que hayamos podido tener, no tendremos que rendirle cuenta a nadie de lo que hacemos. Pero si Dios es el creador, entonces sí, llegará el día en que tendremos que dar cuenta al creador por lo que hicimos con su creación. La invención humana de la evolución es una burla al creador del universo. Pero el cielo no juega con Dios. El testimonio divino nos hace ver que Dios creó especies maduras, creó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en él y fue un ser viviente. La corte celestial, en la visión más importante del Apocalipsis, que está en los capítulos 4 y 5, alaba a Dios como creador y redentor. Eso es importante especialmente en la época final, cuando los hombres dejarían de lado a Dios como creador
y no prestarían atención a las declaraciones divinas. Es el tiempo del juicio final. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7 dicen que se daría el reconocimiento a Dios como nuestro Padre y Creador. Adorad al que hizo el mar, todas las cosas, las fuentes de las aguas, el cielo, la tierra, etc. Porque ha llegado la hora del juicio. Estamos en la séptima trompeta, en la declaración del ángel en relación con el comienzo del sonido de la séptima trompeta. Mele significa a punto de o comenzar a sonar o a punto de sonar la trompeta. Dice Apocalipsis 17, pero en los días del séptimo ángel, cuando él esté por tocar su trompeta o comience a tocar su trompeta, el misterio de Dios se cumplirá, como lo anunció a sus siervos los profetas. El hecho de que ahora no está el libro cerrado como se le indica cerrar a Daniel, sino que ahora está abierto, significa que ese misterio se aclara. ¿Qué misterio? Podemos preguntarnos. El misterio que Daniel no podía entender tenía que ver con los sucesos del tiempo del fin. En Daniel 12:4 le dice el ángel, pero tú, Daniel, cierra y sella las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Hasta que viniera el ángel de Apocalipsis 10 con el librito abierto, ya no más sellado. Muchos correrán de aquí para allá para adquirir conocimiento. En el versículo 7 dice, escuché y no entendí. Mi Señor, ¿cuál será el resultado o cuáles serán los resultados de estos eventos? Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero ahora el librito se abre en esa época que está entre la sexta y séptima trompetas, que está entre esa voz que sonaba de los 4 cuernos del altar y la apertura al lugar santísimo. Guarda secreta la visión, dice Daniel 8:26, porque pertenece a muchos días, es decir, a un tiempo muy distante en el futuro. Veamos comparando Daniel con Juan en el Apocalipsis. Ambos ángeles, pienso que es el mismo ángel, pero se refiere a 2 momentos. Ambos ángeles dicen que entonces, en ese tiempo del fin, cuando se abriese ese libro, todas estas cosas se completarán o se entenderán o se terminarán. El misterio de Dios se completará, dice Apocalipsis 10, versículos 6 y 7, tal como lo anunció Dios a sus siervos los profetas. Y Daniel 12 anunciaba para el futuro los versículos 4 y 7 al 9, en el tiempo del fin será abierto el libro. Y todas estas cosas que pertenecen a ese tiempo del fin se completarán. Así que vemos el nexo, la relación, la conexión entre ese libro sellado con respecto a las cosas que debían cumplirse en el tiempo del fin, ese libro sellado que se le indicó, se le dio a Daniel, y ese librito abierto que ahora abre la profecía de Daniel al entendimiento. Ese librito hoy está abierto. Ambos ángeles juran por el que vive para siempre, otro nexo lingüístico incluso, o literario. Y debía quedar sellado hasta el tiempo del fin. Y una vez que llegase el cumplimiento, entonces no habría más fechas proféticas. Una vez que comenzase a sonar la séptima trompeta, una vez que se abriese la puerta al lugar santísimo del templo celestial, no habría fecha profética.
Una versión de Holman Christian Standard Bible me gusta cómo traduce ese pasaje de Apocalipsis 10, versículo 7. No habrá más un intervalo de tiempo. Lo dice allí. ¿Qué escribió Daniel sobre el tiempo del fin? Esto es necesario saberlo para conocer cuál era el misterio para Daniel. Él escribió algo que él no podía entender en sus días, pero lo proyectó para ese tiempo del fin. Tenía que ver en primer lugar con la herida, restauración y caída final del último imperio romano en su última fase. La vindicación final del Señor y de su templo, así como de todos los que confiaron en su ministerio. En esto consiste especialmente el tiempo del fin y la descripción que hace Daniel acerca del tiempo del fin. En Daniel 8:14 decía, el santuario será purificado. Eso significaba que el nombre de Dios iba a ser vindicado y junto con el nombre de Dios, el de todos los redimidos que confiaron en la administración de Cristo en el templo celestial. Los versículos 17 y 19 dicen, la visión pertenece al tiempo del fin. No podía entender todo lo involucrado en esa purificación final del santuario. Y vamos a la séptima trompeta y vemos que el séptimo ángel tocó su trompeta. Entonces el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Se abría esa puerta al arca del pacto solo en el día de la expiación, el día de la purificación del santuario. Así que la relación entre el tiempo del fin que habla Daniel 8:14, cuando debía purificarse el santuario del príncipe del ejército o del príncipe de los príncipes, según esa visión, un príncipe celestial, eso se cumpliría, según el Apocalipsis, durante la séptima trompeta. La séptima trompeta está ligada al tiempo del fin y está ligada al triunfo final del templo celestial. El templo celestial triunfará. Había sido destruido en los días de Daniel por el emperador Nabucodonosor de Babilonia, el templo terrenal de Israel. ¿Cómo iba a sobrevivir el templo del nuevo pacto a lo largo de los siglos con los siguientes imperios que debían venir? Eso no lo podía entender Daniel. Pero se le dice, al final, ese templo, y es el templo celestial, iría a triunfar. De manera que en el libro de Daniel vemos que el tiempo del fin abarca el tiempo en que se purifica el templo de Dios en el cielo, se vindica el carácter de Dios y de todos los redimidos de quienes se borran sus pecados. Daniel 8. En Daniel 7 comparece en el tiempo del fin el Hijo del Hombre ante esa corte de juicio y recibe dominio y gloria. Tiene que ver con la coronación del príncipe de los cielos. Y también se nos dice en Daniel 12:1, en aquel tiempo se pondrá de pie Miguel, el gran príncipe que se pone de pie por los hijos de tu pueblo. Se levantará, traducen la mayoría de las versiones, literalmente se pone de pie. Se pone de pie para interceder en el lugar santísimo y concluir la obra de redención en esa corte de juicio y también la obra de intercesión, todos temas que hemos considerado en otros momentos. De manera que en el tiempo del fin hay un juicio, el juicio final. Hay una vindicación de Dios, de su gobierno celestial y universal, y también de los redimidos. Y hay una coronación, la coronación del Hijo del Hombre. Eso es lo que vemos también representado en la séptima trompeta. Hay grandes voces en el cielo, grandes acontecimientos. Tanta paciencia se vio en el cielo, me imagino los ángeles esperando hasta cuándo el clamor ese apocalíptico que venía ya desde la tierra. Y dicen esas grandes voces en el cielo, el reino del Señor
ha llegado a ser el reino del Señor y de su Cristo. Por fin, al final, no está hablando de la coronación inaugural, está hablando del tiempo final, cuando llega a ser ese reino, cuando el Hijo de Dios va a ser coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, y cuando va a ser coronado como Rey de la Nueva Jerusalén, la metrópolis universal del Nuevo Mundo, esa metrópolis eterna. Los 24 ancianos que forman parte de ese cortejo celestial del tribunal del cielo dicen: te damos gracias porque has tomado tu inmenso poder y has comenzado a reinar. Culmina la obra en ese periodo de apertura al lugar santísimo, y entonces Dios y su Hijo comienzan a reinar y en forma definitiva en este mundo, destruyendo todos los reinos de la tierra, nos dice Daniel, para ese tiempo final, y luego estableciendo el suyo propio, el de Dios, para toda la eternidad. El Hijo del Hombre viene al anciano de días. Nos dice Daniel 7, versículos 13 y 14. Y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido. El Hijo del Hombre, una referencia también al Hijo de Dios que encontramos en el mismo libro de Daniel, viene a la corte del juicio que tiene todos los libros abiertos para analizar quiénes serán los redimidos. Y Él viene a recibir un reino. Es al final, en el juicio final. Hay un gran chasco, según nos dice Apocalipsis 10, en relación con lo que debía esperarse que ocurriera en esa etapa final. Dice: la voz que había escuchado del cielo habló conmigo una vez más y dijo: ve, toma el rollo que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Tómalo y cómelo. Será dulce como miel a tu paladar, pero amargo a tu estómago. Aquí se describe el chasco que traería la apertura del libro de Daniel. Aquí se vería también el chasco o decepción que se produciría por esperar algo que en realidad no estaba involucrado desde el mismo comienzo de ese tiempo de juicio, de esa apertura al lugar santísimo. Había verdades que debían comprenderse y ese chasco, como lo vimos en otro tema, debía servir para escudriñar más a fondo la palabra de Dios. Querido amigo que me escuchas, si tienes en tu vida alguna decepción, algún chasco religioso, debes saber que hay respuesta a las inquietudes humanas y por fe debes buscarlas en la palabra de Dios y llenar tu alma con el mensaje divino. No está mal tener algún chasco con respecto a algo que se creía y que se descubre que era error. El problema está cuando no buscamos la solución en la palabra de Dios y Dios está presto a dar esa respuesta. Y aquí se menciona una época, un tiempo en que habría un chasco. El estudiar las profecías de Daniel relativas al tiempo del fin iba a ser dulce al paladar, pero iba a producir amargura en el vientre. Lutero también pasó por un gran chasco, pretendiendo librarse de sus pecados sin poderlo hacer, estuvo a punto de morir. Y eso le permitió ir a la Biblia y encontrar la respuesta que necesitaba su alma, y fue la gran verdad de que el justo vivirá por la fe, no por obras, ni por castigos, ni por autotorturas que se quieran implicar los hombres para librarse del mal. Las fechas involucradas en el chasco predicho de Daniel, en especial de Apocalipsis, el capítulo 10.
Estamos entre 1840 y 1844, como vimos en el tema de los tiempos apocalípticos de las trompetas. Esas fechas involucradas en el chasco predicho son 1798, la herida papal secular. Los protestantes entendieron esto y lo proclamaron. La caída de meteoros excepcional. No se conoce una caída de meteoros tan impresionante como la que se dio en 1833. El Imperio Otomano pierde su soberanía en gran medida en 1840, se somete a las autoridades de Europa Occidental y culmina la sexta trompeta. Todos esos eventos colaboraron para que los mileritas creyesen que en 1844 iba a venir el Señor. De manera que estaban completamente convencidos de ese hecho, pero malinterpretaron la profecía porque creyeron que en 1844 la tierra era el santuario, el templo, y la purificación entonces sería mediante el fuego de la venida del Señor. Pero no veían, no sabían que tenía que ver con una obra final, con una intercesión final que terminaría vindicando el gobierno de Dios y también aquellos que confiaron en el ministerio de su Hijo de intercesión y ahora como intercesión final. Veamos los dos calendarios involucrados. Del año 457 antes de Cristo, 2300 años después nos llevan a 1844. El calendario involucrado es el judío porque llega al día de la expiación y nace en el período judío, de manera que tenemos que valernos del calendario judío para poder entender el punto de partida y el punto de llegada. En cambio, la fecha de los 1335 días, recordemos, son símbolo de años en el contexto apocalíptico, nos lleva del año 508 a 1843 y una parte de 1844. Nace esta profecía en el calendario romano en el año 508 después de Cristo y debía también tenerse en cuenta para su culminación el calendario romano. Desde enero de 1843 a enero de 1844, según el calendario romano, nosotros vemos que se llega al año, en los 1335 días, se llega también a la primera parte de 1844. Y en relación con el último año de los 2300 años, debía ocurrir entre septiembre de 1843 y octubre de 1844. El enfoque protestante de las trompetas llegaba también hasta 1844. De manera que vemos que hay tres profecías que llegan hasta esa fecha. El historicismo de los siglos XVIII y XIX entendió que los musulmanes habían sido retenidos por siglos por Constantinopla y concluyeron correctamente que no habían sido soltados hasta 1453, aunque esto también puede inferirse del año 1449. Pero ahora veamos el enfoque protestante que duró algunos siglos. Y entonces dice que ellos predijeron el tiempo de juicio representado por la sexta trompeta, como concluyendo en 1844. Por ese mismo hecho, agregando los 391 años de la sexta trompeta, desde 1453 llegamos a 1844. Y aquí nosotros podemos ver una lista de un buen número de protestantes que creía que en 1844 se iba a dar algo sumamente importante en relación con el Imperio Turco Otomano.
La séptima trompeta, por consiguiente, desemboca en la iglesia adventista. Comienza con la iglesia adventista del séptimo día, que surgió del chasco de 1844. Irán Edson, el 23 de octubre de 1844, vio a Jesús en visión pasar del lugar santo al lugar santísimo. Y ahora entendió lo que los milleritas no habían entendido y encontró la clave del gran chasco. El fin de los 2300 días. Apocalipsis 10:7, volvemos a leerlo. En los días en que el séptimo ángel comienza a tocar su trompeta, el misterio de Dios se completará, y comenzaba a abrirse ahora la vista de aquellos que pasaron por el chasco, tal como lo anunció a sus siervos, los profetas. Tenemos que hacernos algunas preguntas prácticas con valor histórico y religioso. Marca Guillermo Miller, el que inició ese movimiento basado en la profecía de los 2300 días del capítulo 8 de Daniel. Marca Guillermo Miller y el gran chasco que se dio cuando llegó ese tiempo, el fin del historicismo, es decir, el fin de la interpretación de las profecías apocalípticas en distintos períodos de la historia cristiana y en este caso en su aplicación a los eventos de 1844. Podemos responder que en lo que respecta a los protestantes y a los eruditos modernos, sí, marca el fin del historicismo entre ellos. Los protestantes fueron volviendo a la metodología alegórica o espiritual de la Edad Media o adoptando el futurismo. Bueno, eso se va a cumplir siempre en el futuro. No hay más esfuerzos para entender un cumplimiento histórico. Pero para la iglesia adventista del séptimo día, que emergió de ese chasco, el historicismo permanece como el único método aceptable para interpretar la profecía apocalíptica. Porque fue corroborado por los mismos apóstoles, está inmerso en todo el Nuevo Testamento. Cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El de la profecía de Daniel 9, de las 70 semanas de años. Y el apóstol Pablo insistió en lo mismo al decir que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y ahora debía completarse ese misterio de la profecía de los 2300 días o símbolo de años. Y llegó el tiempo y se proclamó el cumplimiento de ese tiempo. Pero pasarían por un chasco que el ojo de Dios anticipó con mucho tiempo de anterioridad. El gran chasco de 1844 predicho. Aquí vemos la roca de la ascensión, como llegó a llamarse, detrás de la hacienda de Miller. Y allí se reunieron muchos esperando ese día que el Señor vendría. Y ahora debemos volver a hacernos la misma pregunta. ¿Marca ese chasco el fin del historicismo? Vuelvo a decir, para los protestantes, en gran medida sí. Siendo que la sexta trompeta desemboca en la iglesia adventista del séptimo día, perdieron interés en su cumplimiento. El gran chasco hizo que los adventistas se transformasen en los únicos herederos del historicismo que los protestantes habían tenido y que viene del día de los apóstoles. Se crearon Biblias, se formaron o prepararon Biblias comentadas en el mundo evangélico y protestante. Por ejemplo, una Biblia con referencias, las de Scofield, en 1909 y en 1917. Y adoptaron el dispensacionalismo como método de interpretación, que no tiene fundamento bíblico, y el futurismo. Roma dejó una vez más de verse como merecedora de los juicios de Dios. Los primeros cristianos en los primeros 3 o 4 siglos veían el cumplimiento de los juicios de Dios que debían caer sobre Roma, pero la conversión de Constantino, el primer emperador romano,
aunque nominalmente el cristianismo, comenzó a cambiar esa perspectiva y ahora ya Roma podía convertirse y no iba a recibir más necesariamente los castigos divinos. Pero cuando a través de los pontífices romanos comenzó a perseguir a los protestantes y a toda voz disidente que quería apoyarse solo en lo que decía la Biblia, entonces vieron que sí, efectivamente, Roma seguía siendo objeto de los juicios de Dios y vieron en las invasiones musulmanas, ya no las bárbaras que habían acabado con Roma imperial occidental, sino ahora las invasiones musulmanas que eran una especie de castigo, de juicio, de freno parcial, pero al fin y al cabo un juicio contra esa manera de perseguir a los que querían fundar su fe en la conciencia, en una conciencia sujeta a la palabra de Dios. Pero en 1798 el papado romano recibió un golpe mortal cuando el papa de turno fue tomado prisionero y muere cerca de un año después y por un tiempo corto tiempo quedó la Iglesia Católica sin un papa. Apocalipsis 13:3 advertía de esa herida de muerte que sería, sin embargo, restituida al final. Y Daniel nos decía que eso se cumpliría en el tiempo del fin. Pero los protestantes no se dieron cuenta que se levantaría otra vez el poder papal. Pasemos ahora a considerar cómo entendieron los que sobrevivieron al chasco de 1844 la profecía de la sexta trompeta y en relación con las trompetas del Apocalipsis. Como resultado de un estudio bíblico de las conferencias bíblicas y sabáticas de 1848, las primeras 4 trompetas fueron, según concluyeron ellos, manteniendo la posición protestante, fueron producidas por las invasiones bárbaras o germánicas del Imperio Romano Occidental, los visigodos, los vándalos, los érulos. 4 invasiones musulmanas y también los hunos hicieron posible la ascensión del papado romano en el lugar dejado vacante por la caída del Imperio Romano. Ahora la quinta y sexta trompetas, ellos entendieron también, como lo hemos visto a lo largo del desarrollo de estos temas, que correspondió a esa quinta y sexta trompetas a los sarracenos y a los turcos sucesivamente. Y los detalles con respecto a los tiempos, a las fechas indicadas en la profecía, ya los hemos considerado. En el Boletín General de la Asociación General, que se dio el 11 de noviembre de 1883, un tal Owen requirió que se considerase su enfoque futurista particular de las trompetas y se nombró un comité de 10 personas. Uriah Schmidt, un intérprete de las profecías reconocido en la iglesia adventista en aquellos días, estuvo en ese comité y concluyeron en las reuniones 12 y 13, en el 19 de noviembre de 1883, concluyeron que no había necesidad de cambiar el enfoque que se había tenido hasta allí, más aún debido a que el enfoque propuesto era, en el juicio de este comité, sin fundamento bíblico y desestabilizaría en algunos de los puntos más importantes, desestabilizaría algunos de los puntos más importantes y fundamentales de nuestra fe. Esto fue confirmado al año siguiente en la sesión de la Asociación General de 1844. No tuve una foto de esa época, pero pude extraer de internet una foto de la sesión de la Asociación General de 1888, donde se definieron cosas muy importantes, especialmente con respecto al tema de la justificación por la fe. Pero en 1844 surgió el rumor de que no se había rechazado la posición futurista de ese Owen, y entonces allí se volvió a afirmar que sí, que se lo presentó en asamblea pública y se rechazó esa posición en forma pública y se mantuvo la posición que siempre se había tenido.
y se notificó a Elena de White sobre la decisión de la Asociación General en relación con la profecía de las trompetas, de la sexta y séptima trompetas. Y ella lo confirmó en el libro El conflicto de los siglos 4 años más tarde. Es notable que uno de los pioneros, cuando estaba para publicar en 1911 una segunda edición ampliada del libro El conflicto de los siglos, se acercó para decirle que cambiara la fecha precisa, que él no encontraba elementos en esos días para ese cuadro, pero ella no le hizo caso y todavía fue más definida al afirmar su cumplimiento. Y en el tema anterior nosotros vimos que los historiadores seculares confirman la misma fecha que fue siempre mantenida oficialmente en la Iglesia Adventista. ¿Qué es lo que ella escribió? Iba a tratarse de un golpe secular y protestante al mundo musulmán, especialmente al Imperio Turco. Y ella lo expresó, extraigo solamente una partecita. En el año 1840, otro cumplimiento notable de la profecía despertó gran interés. Puso énfasis en el año 1840. Luego dijo, en el mismo tiempo especificado, Turquía, mediante sus embajadores, aceptó la protección de los poderes aliados de Europa y se puso así bajo el control de las naciones cristianas. El experimento cumplió exactamente la predicción. Y sí, mis amigos, eso está confirmado por historiadores que no saben nada de profecía, pero que conocen la historia, como lo vimos recientemente. En el boletín de la Asociación General de los Adventistas, en el año 1901, en la sesión 34, un tal Haskell, que escribió un comentario después del Apocalipsis, el 4 de abril dijo lo siguiente: es la verdad contenida en estas palabras, Apocalipsis 11, 19, desarrolladas por otras porciones de la Escritura, que yace en el mismo fundamento de nuestra existencia como denominación. El sexto sello mencionó que se cumplió en 1833 en relación con Apocalipsis 6. La sexta trompeta también mencionó que aparece en Apocalipsis 9 y que se cumplió en 1840. Y la séptima trompeta en Apocalipsis 11 con su comienzo en 1844. Está, según se declaró allí, en el mismo fundamento de nuestra existencia como denominación. ¿Qué escribió Elena de White en el libro El conflicto de los siglos? El anuncio de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio el arca de su testamento, Apocalipsis 11, 19, señala la apertura al lugar santísimo en el santuario celestial en 1844, cuando Cristo entró allí para efectuar el cierre de la obra de expiación. Tenemos que prestar atención a esto porque mucha gente a veces se confunde con estos detalles. En el boletín de la Asociación General del 27 de marzo de 1903, un tal Prescott dio un sermón titulado El tiempo y la obra. Él enseñó latín y griego antes de graduarse. Fue presidente y cofundador de varios colegios, Battle Creek entre ellos, y algunos que son universidad hoy como Lincoln, Walla Walla, Avondale en Australia, y fue también presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Para él, el 11 de agosto de 1840 y el 22 de octubre de 1844 son hitos en la historia adventista, marcas que quedan en la historia adventista y que le ayudan a proyectar su derrotero. Después él tuvo un poco de problemas con la fecha del 11 de agosto. Hoy nosotros tenemos más información histórica y lo podemos confirmar con mayor precisión.
¿Y cuál fue su posición? Tuvo una idea que a mi juicio fue genial. En las primeras 4 trompetas, él vio cómo los protestantes también que nos habían antecedido, él vio la caída de Roma imperial occidental y el establecimiento de los 10 reinos europeos bajo la apostasía papal. Hay un Dios fue el lema y el Papa es su profeta en sus palabras. La cabeza de la iglesia o alguien que ocupa el lugar de Cristo, podríamos agregar. En la 5ª y 6ª trompetas, él vio la caída de Roma imperial oriental y el establecimiento de la otra apostasía, la religión musulmana, el Islam. ¿Y en qué consistía ahora esa nueva religión? Su logotipo o su lema era: hay un Dios y Mahoma es su profeta. Y llegamos entonces a la 7ª trompeta. Él creyó que para enfrentar ambas apostasías debía darse el mensaje final. Y Dios levantó la iglesia adventista con un lema que podría resumirse en: hay un Dios y Jesús es su profeta, es decir, nuestro único soberano pontífice, nuestro sumo sacerdote en el templo celestial. Y todo lo que involucraba eso tenía que ver también con la predicación final del juicio que concluiría la intercesión celestial en el lugar santísimo. Por largo tiempo, el debate en los medios protestantes y evangélicos dejó de ser entre el preterismo y el historicismo. El preterismo pretende que todas las profecías se cumplieron en el primer siglo. El historicismo, en cambio, ve el desarrollo apocalíptico, profético apocalíptico a lo largo de toda la historia, toda la dispensación cristiana hasta la venida de Cristo. También dejó de ser ese debate entre los medios protestantes y evangélicos, entre el futurismo y el historicismo, sino más bien entre el preterismo y el futurismo. Ya nadie, como en la Edad Media, parece considerar que Roma es el blanco de las profecías del Apocalipsis. Nadie pareciera interesarse en ver el cumplimiento de las profecías apocalípticas a lo largo de la historia. Anticipó Elena de White, quien la Iglesia Adventista cree que recibió el don de profecía. Los protestantes, habiendo arrojado el escudo de la verdad, declaró ella, serán también engañados. Y es por eso que estamos viendo en forma asombrosa que personajes como Rick Warren están ahora amonestando a unirse con la Iglesia Católica Romana y otros líderes evangélicos viendo luz en buscar un acuerdo, una sintonía con Roma. Han perdido la visión, la perspectiva profética del Apocalipsis. Y agrega Elena de White, pero Dios tendrá un pueblo sobre la tierra que sostendrá la Biblia y solo la Biblia. En relación con la 7ª trompeta vemos también la coronación del rey de la Nueva Jerusalén. Habría una ceremonia de boda que estaba representada por el juicio que culminaría en el banquete de boda que tendría el rey de la Nueva Jerusalén con sus redimidos, con los ciudadanos eternos de esa ciudad. El nuevo David es Cristo y es coronado al final en esa ceremonia de boda para luego en esa ciudad que es su esposa, y la boda significa la coronación de un rey con su ciudad, para que entonces en esa ocasión podamos nosotros también participar del banquete de bodas. Los ancianos ungían al rey en el antiguo Israel y determinaban quiénes poseían las condiciones para morar en la ciudad. Dice Apocalipsis 5, versículos 9 al 10. Tú eres digno de tomar el libro. En ocasiones anteriores vimos que eso significaba decir, tú eres digno de ser rey. Reinarán sobre la tierra. ¿Quiénes? Los redimidos. Eso lo dice Apocalipsis 5, 9 y 10.
Y en Apocalipsis 24 insiste que los redimidos, los seguidores del Cordero, los que sean aprobados en el juicio, reinarán con Cristo por 1000 años primero y luego dice por los siglos de los siglos, ya antes de terminar el Apocalipsis. En la conclusión de la séptima trompeta, nosotros vemos que se proclama, el capítulo 11, versículo 16 de Apocalipsis, te damos gracias porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Es el momento de la coronación final del Hijo de Dios, que se da como culminación de su intercesión final que debe determinar quiénes van a ser ciudadanos de su ciudad, en donde Él será rey para siempre. Y siempre dentro del contexto de Apocalipsis 11:19 se da esa coronación final. Tiene que ver con el periodo en que se abre el templo de Dios en el cielo y se ve el arca de su pacto en el templo. En efecto, el Padre no coronará a su Hijo como rey de una ciudad vacía. Esta es la razón por la que se requiere un juicio investigador antes de coronarlo rey de la Nueva Jerusalén. Dice Apocalipsis 11:18, el tiempo llegó de juzgar a los muertos. ¿Qué tiempo? El tiempo de la séptima trompeta. Y recompensar a tus siervos los profetas, a los que temen tu nombre, tanto grandes como pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. El tiempo del juicio, el tiempo en que comienza a reinar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Repasemos el calendario apocalíptico que estaba representado en el antiguo calendario de Israel, en donde se proyectaba el plan de salvación en 7 meses. Comenzaba ese calendario en la primavera con las primicias de la cebada y del trigo, en torno a marzo o abril del hemisferio norte. Y culminaba después del verano en el otoño entre septiembre y octubre, con la vendimia de las uvas. Mientras que el primer calendario, el de primavera, era un calendario sacerdotal, a partir del séptimo mes se computaban los años de los reyes, de tal manera que se lo suele llamar hoy calendario civil y también calendario real. En la primavera, en el año 31, Jesús inauguró su reino de mediación. Y Él era las primicias de la cosecha que debía consumarse en el fin del mundo con aquellos que resucitasen después de Él. Cuando se levantó de los muertos, Jesús ascendió al cielo y fue coronado a la diestra de Dios sobre un reino sacerdotal. Prestemos atención. Es cierto, Jesús fue coronado en el año 31, pero en un reino de mediación, en un reino sacerdotal, según el orden de Melquisedec, quien en la antigüedad había sido rey y sacerdote también. Pero debía llegar la época del otoño del mundo. Hoy muchos sueñan con una primavera árabe en donde se libren de actitudes medievales de coerción y en donde puedan tener una democracia con la libertad que se respira en los países europeos, en Estados Unidos y en otros países del mundo. Pero no saben que en realidad estamos en el otoño del mundo. La boda del Cordero se daría en el fin del mundo, tal como estaba proyectado por el último mes sacerdotal, que a su vez comenzaba el calendario real o el cómputo real. El Rey eterno de la Nueva Jerusalén será nombrado por su Padre Rey delante de sus redimidos y delante de los ángeles de Dios y de los representantes, creemos, de todos los mundos. Sería nombrado Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso estaba representado por un cambio de ropas sacerdotales y por la asunción del ropaje real proyectado en la profecía. Vemos
un cambio típico de ropaje en el capítulo 3 de Zacarías, los versículos 2 al 7, pero no tenemos tiempo aquí de considerar esa profecía. Leamos lo que escribió Elena de White, proyectando esa transformación, ese cambio de ministerio. Esto no sucederá hasta que Jesús termine su oficio sacerdotal en el santuario celestial y deponga sus ropas sacerdotales y se ponga sus ropas más reales y sea coronado para cabalgar en un carro de nubes, para trillar los paganos con ira y librar a su pueblo. Cristo saldrá del templo celestial para dar el pago a cada uno según sea su obra. Es entonces que se cumplen las palabras de Apocalipsis 22. El que es justo siga siendo justo y el que es injusto siga siendo injusto también, etc. Porque ya no hay más posibilidad de salvación. En Apocalipsis 14:14 se habla de esa coronación final del Hijo de Dios cuando vienen las nubes del cielo ya con una corona sobre la otra. En el libro Primeros Escritos, página 280, escribió Elena de White: vi a Jesús deponer su ropaje sacerdotal y vestirse con sus ropas más reales. Sobre su cabeza había muchas coronas, una corona dentro de otra. Rodeado de la hueste angélica, se retiró del cielo. Otra vez, leamos Apocalipsis 11:18 en relación con la séptima trompeta porque es tan significativo. Ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos y recompensar a tus siervos los profetas y a tus santos y a los que temen tu nombre. Ha llegado el tiempo del juicio. Temed a Dios y dadle gloria, dice Apocalipsis 14:7, porque la hora de su juicio ha llegado. Habría un tiempo, el tiempo del juicio, la hora de su juicio. Distintas maneras de referirse a un periodo de tiempo donde se analiza la vida de aquellos que vivieron sobre la tierra e invocaron el nombre de Dios para ver si se les concede finalmente un lugar en esa ciudad celestial como ciudadanos de la ciudad del gran rey. Y en ese periodo de la séptima trompeta se consuma la ira de las naciones que insufla o que es soplada, por así decirlo, por el dragón, la ira del dragón, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así como Satanás quiso impedir que Cristo saliera de la tumba y ascendiera al cielo y fuese coronado a la diestra de Dios, así va a procurar también impedir que los redimidos, la última generación fiel que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, sea coronada en el cielo. Y por eso lanza su ira de furia contra ellos. Y se da en la séptima trompeta, se dan las 7 postreras plagas que consuman la ira de Dios, lo que está en Apocalipsis 16. Es la ira de Dios con la ira de las naciones. Se produce así el Armagedón y Dios destruye las naciones con las 7 postreras plagas que consuman la ira de Dios. Nuestro tiempo de vindicación es este. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de la vindicación del nombre de Dios que ha sido tan profanado aquí por esta creación rebelde. Y Dios quiere que nosotros vindiquemos aquí en la tierra su nombre. Y que con nuestro testimonio los ángeles de Dios puedan alabar y glorificar a Dios también por su obra de redención. Vivimos en el tiempo en que el templo de Dios, el gobierno de Dios, el santuario celestial triunfará y junto con él, con ese gobierno divino, triunfarán los que adoran allí por fe desde la tierra y con los ángeles de Dios que lo hacen en ese mismo lugar. Querido amigo, vivimos en la época de la séptima y última trompeta. Este mundo no da más. Se pretende arreglar algunas cosas. Parece haber momentos de bonanza.
pero seguirá habiendo calamidades humanas, de la naturaleza, de todo tipo, porque este mundo no puede regenerarse, redimirse a sí mismo. Y el último mensaje que debe ser dado al mundo es adorar al Creador, salir de la corrupción del mundo y unirse al pueblo de Dios que espera la venida del Señor. Quiera Dios que tú puedas prepararte también. Preparémonos para encontrarnos con el Señor. Es el deseo que tengo de todo corazón para ti que me estás escuchando y también para mí. Inclinemos el rostro para orar. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias Señor porque nos muestras a través del Apocalipsis y de la historia que vivimos en el tiempo del fin. La gran paciencia que tienes tú para con este mundo se muestra en un tiempo que ya se ha estado manifestando mientras dura tu juicio y que espera la consumación de las respuestas del clamor de los justos que a lo largo de los siglos se expresó. ¿Hasta cuándo, Señor? Esperamos tu regreso, pero por sobre todas las cosas invocamos el nombre de Jesús porque queremos estar limpios para tu venida y queremos pertenecerte. Queremos que seas tu Rey en nuestra vida. A través de tu Espíritu Santo tú puedes convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Y queremos que nos transformes en ciudadanos dignos de ese reino celestial, no por nuestros méritos, sino por los méritos preciosos que nos imparte tu Hijo amado. En el nombre de Jesús te pedimos, una vez más, que nos fortalezcas y nos ayudes a obtener la victoria